Buenos días. ¿Cómo le va, mi querida Madame Stephanie Macías Patiño? ¿Cómo va? Bien, creo que estoy como la mitad de las madres y los niños de esta ciudad con algún tipo de virus. Bueno, hay mucho virus gripal producto del invierno, más que el invierno, del verano, y que en las mañanas hace friecito y luego el mediodía hace harto calor y de noche vuelve a hacer un poco de frío y entonces nosotros estamos con el aire acondicionado igual prendido y usted también tiene sus alergias respiratorias, pues, Tefi. Sí, debo confesar que al principio cuando mis hijos eran chicos decían, no, cuando comienzan los chicos a ir a clases, se proliferan los virus, pero de ahí ya no pasa nada, ya el resto del año estás bien. Pero resulta que ahora no hay día, mes o año que uno se salve, así es que nada. Mientras que haya salud y estas incomodidades, uno no se queja, sino que agradece. Así es, así es. Ahora, también es cierto que la semana pasada, yo no sé esta, hubo una caída de ceniza, unos días perceptibles y otros días imperceptibles. Y eso hablábamos con Alcides, ¿verdad, Alcides? Que Sí, esa caída de ceniza en Guayaquil, si uno se pone a ver en el carro y le pasa un dedo al vehículo, siempre hay un film, como dicen, un poquito, una capita de ceniza que cae, y hay unos días, como el jueves de la semana pasada, que estuvo fuerte, don Alcides, ¿no? Y eso molesta mucho para las alergias. claro, uno respira la partícula de la ceniza y se la lleva directamente a la nariz y de la nariz pues de la nariz también a la garganta, pues no, y ahí se queda, entonces ahí es que empieza la garganta a picarle a uno y ya es el síntoma de que cualquier rato empiezan los estornudos, pues no, y eso eso es gripe, pues no. No, a mí yo siento, como diría mi abuelita, una lija en la garganta, o sea que algún virus será. Bueno, tiene que cuidarse. Yo le iba a decir que por qué no tenemos el gusto de Estefanía tenerla en el estudio, pero ya con lo que me dice entiendo, y además por otro lado es una medida de precaución para no contagiar a los otros, ¿no? Sabes que sí, y creo que de alguna manera sí debiese haber una cultura general de todos nosotros de si estamos con malestar. Entiendo ir a la oficina, pero con una mascarilla. Se nos ha normalizado que a pesar de estar en malestar, por supuesto vas a trabajar, pero vas a las reuniones, vas a todo. Está bien, pero ponte tu mascarilla, porque al final del día lo que estás haciendo es contaminando al resto. Exacto, ponte tu mascarilla. Es una muy buena sugerencia y yo he visto algunas personas que sí lo hacen, no son demasiadas, pero algunas personas que sí lo hacen responsablemente. Tienes toda la razón. Normalmente Eh, lo hacen cuando tienen unos familiares de la tercera edad o alguien que esté enfermo, que al cual no quieres contagiar, que visitas con mascarilla, pero eso debiese ser el común denominador. Acá en Atalaya, por ejemplo, cuando Paolita Barro, Anita están con gripe, vienen con mascarilla, por iniciativa de ellas. Creo que tenemos a algunas personas de la tercera edad, no le quieren pasar la, la gripe, pero sinceramente que a nosotros que hablamos al micrófono, el tema de la garganta es clave, ¿no? Entonces, en buena hora esas precauciones. Las 8:39. Vamos a iniciar, a aprovechar el tiempo con nuestra invitada de primerísimo nivel, además que es una invitada no solo de lujo, sino que conoce de este y otros temas en gran medida y que se informa permanentemente, como es Estefanía Macías, para charlar sobre el atentado a Donald Trump, que ya fue el sábado, y la aceptación ayer de su candidatura en un discurso conciliador que ha sorprendido positivamente a muchísimos y muchísimas en los Estados Unidos. Don Alcides y don Julio, vamos Alcides primero con las preguntas para la ingeniera Estefanía. Gracias. Stephanie, muchos dicen, he escuchado y leído algunos analistas, que un candidato cuando sufre un atentado es porque va a ganar las elecciones. Y la verdad es que revisando la cifra de las encuestas,
al menos en 7 estados: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania, Wisconsin y Carolina del Norte. Hay una ventaja de entre 3 y 7 puntos entre Trump y Biden, a lo que se suma que, bueno, en la convención republicana, pues prácticamente entró como que si fuese sido un dios el señor Trump, porque todo el mundo lo alababa y lo adoraba, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente estoy leyendo que su empresa, una de sus tantas empresas, acaba de ganar por el aumento de las acciones más de $1.000 millones con todo esto. ¿Usted participa de la idea de que Trump va a ganar las elecciones? Hola, buenos días. Tenemos que recordar algo solo para poner en contexto para los que nos están escuchando. Uno, en Estados Unidos no se gana por el mayor número de votos, sino por colegios electorales. Han habido ocasiones en las cuales los demócratas han ganado en número de votos, pero no en número de colegios electorales. Dicho esto, vámonos un poquito atrás. Después del debate presidencial de Biden y Trump, en el cual se evidenció el deterioro de salud cognitiva del presidente Biden, se hablaba de que se iba a arrasar las elecciones Trump. ¿Por qué pongo esto a colación para los que nos están escuchando? Porque en el mundo entero, incluido Ecuador, Estados Unidos, Europa, hay una polarización del voto. ¿Qué significa eso? Que cada uno se va a un lado del extremo y no hay nada en el centro. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de lo doloroso que fue el susto, porque fue fue en televisión abierta, en vivo, vimos el atentado. Si bien los números están beneficiando a Trump y se cree que pudiese ganar, aquí hay algo interesante para analizar desde una óptica muy pragmática. A pesar de que la salud cognitiva de Biden es evidente que está deteriorada, los números seguían, y a pesar de lo que sucedió con el debate en el cual se veía que no era el día de Biden, los números le estaban dando una ligera ventaja a Trump. Pero ¿qué es lo que sucede? Pasa el atentado y vemos las encuestas, y si usted ve las encuestas de Gallup, Trump está adelante, pero está adelante dentro de los márgenes de error. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de la salud cognitiva, a pesar del atentado, la polarización es tan grande que los que quedan indecisos, los que le dicen el swing states a veces, serán los que van a decidir la elección. Porque a pesar de todo lo dicho, el que va a votar demócrata regardless de lo que esté sucediendo en el contexto nacional. Y por eso estamos viendo que Gallup muestra en los swing states un ligero avance de Trump, pero dentro de los márgenes de error. Sí creería yo que la convención va a ayudar a mover un poco la balanza hacia Trump. Lo importante será cuando veamos en los siguientes días las encuestas. Es importante ver, cuando veas las encuestas, el número de colegios electorales que le dan a cada uno de los candidatos, y dos, si salen del margen de error. Hoy todavía no salen del margen de error. Recordemos que el margen de error es +/-5. Pero eso creo que lo veremos en los días subsiguientes. Sí creo que va a tener un impacto importante. Veamos cuánto y si sale del margen de error. Yo concuerdo con usted en el sentido de que finalmente los indecisos son los que van a dirimir cualquier probabilidad de empate, porque el voto duro demócrata y el voto duro republicano, eso no lo mueve nadie. Pero también hay que considerar que hay otro debate el 10 de septiembre, y no se sabe si es que vaya a ocurrir lo mismo del último. Y hay que tomar en cuenta también el hecho de que muchísimos demócratas connotados, aportantes, están observando la candidatura de Biden, a tal punto de que le están pidiendo que por favor la retire, e inclusive aparecen algunos nombres para que también sean considerados como precandidatos. La misma esposa de Obama, también la vicepresidenta Harris y otros más, algunos gobernadores de estados fuertes, ¿verdad? Pero la clave entonces sería los indecisos por un lado y lo que ocurre el 10 de septiembre con el debate, Stephanie.
Yo creo que quien se llevará la elección es quien convenza a los swing states y a los indecisos, porque el registrado demócrata no va a votar republicano y el republicano no va a votar demócrata. O sea, usted prevé la probabilidad de que la elección sea reñida y de que el ganador no alcance más de una ventaja de 2 o 3 puntos. No, yo preveo que hoy, con las encuestas que estamos dando, Trump está a la delantera. Habría que ver cuán a la delantera esté, dependiendo de si las encuestas salen del margen de error. Acuérdese que empate técnico es un margen de error, porque cuando estás más o menos 5 de diferencia, las encuestadoras no se sienten cómodos con decir a qué estado iría ese voto. Recordemos para los que nos están escuchando, en un estado puedes decir que hay 10, hay 10 votos y otros 15 votos, pero de acuerdo a los colegios electorales, tal vez se vaya por el que tenga menos votos en cuanto a número total de electores. Entonces, por eso es importante cuando se van las encuestas identificar si la encuesta es hecha por número total de votos o considerando colegios electorales. ¿Aportará o no aportará el candidato a la vicepresidencia de Trump? Creo que sí aporta, pero aporta más que nada lealtad. Por supuesto, sus credenciales son importantes. Fue Marine Corps y dentro de la narrativa republicana, especialmente de Trump sobre seguridad, sobre Make America Great Again, en el cual las Fuerzas Armadas, darle no solo fuerza, sino protagonismo es importante. Estudió en Yale en leyes. Recordemos que en el 2016 él era muy vocal, hablaba mucho en contra de Trump, pero después él se alineó a Trump, y él, le dicen los candidatos del MAGA, en el cual Trump le dio lo que diríamos coloquialmente la bendición para ser un candidato de él, ganó, fue al Senado, lleva 2 años ahí, pero sí es cierto que lo que algunos opositores le dicen el mini Trump, porque está muy alineado con las políticas y las formas de Trump, a lo cual muchos estadistas decían la presidencia pasada, tenías la tranquilidad de tener a Pence, que era un vicepresidente más ecuánime, en el cual cuando un poco el termómetro y la temperatura subía, podías ir donde Pence y él iba a hablar con el presidente para bajar un poco la temperatura. En este caso específico, este candidato no sería un interlocutor propenso a bajar la temperatura de una eventual presidencia de Donald Trump. 8 de la mañana, 48 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos entrevistando a la ingeniera Estefanía Macía, estratega política y consultora. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Stephanie, qué gusto de saludarla a la distancia y ojalá que se mejore con esa garganta con arena que tiene en estos momentos usted, ¿no? Gracias. Dígame una cosa, Stephanie, y sáqueme de esta duda que siempre me entorpece la mente. ¿Por qué las encuestas en los Estados Unidos son con la gente y no con los delegados? Porque al final del día, la votación se da, la gente tiene que ir a votar y tú necesitas saber cuánta gente va a ir. Si lo haces a los delegados, si hicieras por delegados sería para lo que son las convenciones. Si usted me hubiera dicho que Biden se retiraba y ibas a tener que hacer el networking o el lobby o comenzar a buscar los votos para quién sería el candidato eventual demócrata, yo le dijera sí, hay que encuestar a los delegados porque hay que ver hacia qué candidatos se van a ir. Pero al final del día el delegado vota como gane los electores, digamos. Al final del día tienes que ver cuántos votos tuvo tu ciudad o tu distrito, en este caso, o los colegios electorales. O sea, los delegados votan de acuerdo a lo que los... Por supuesto, a lo que te diga, a lo que te diga tu distrito. Es lo mismo que pasaba la última vez que estuvimos, conversábamos sobre qué pasaría si Biden se retira. Habían varias opciones. La una, si Biden se retira antes de la convención, en la convención habrían candidatos y los candidatos tendrían que buscar los votos de los delegados. Pero ¿qué pasaba si Biden no se quería retirar? Que es lo que pasó en el 80 con Kennedy.
con uno de los Kennedy, que lo que le dicen es desafiante, él contestan, desafiaba a la candidatura del presidente, ahí había un problema porque el delegado iba representando a su distrito y ya había pledge. ¿Qué significa? Ya se había comprometido a votar por Biden, entonces le era difícil romper ese compromiso. Por eso cuando hay un candidato desafiante es un poco complicado porque los delegados están comprometidos a salvaguardar el compromiso hacia el candidato que ya su distrito les dijo que sería el candidato eventual. A propósito de los Kennedy, hay un Kennedy, hijo de Robert Kennedy, tengo entendido, que pretende... Robert. Perdón. Digo, hay un hijo de Robert Kennedy que pretende ser también candidato a la presidencia. ¿Qué hay de aquello en los Estados Unidos? Lo estaba tratando de hacer como la tercera vía. Recordemos que en su momento también Bernie Sanders intentó ser la tercera vía. Pero lo que pasa en Estados Unidos es que los partidos y la tradición de la democracia en ese estado, en ese país, está tan instaurado en bipartido que es muy difícil que una tercera vía salga y pueda de alguna manera aglutinar o llegar con tal fuerza para llegar a siquiera considerarse candidato. Mira que ni siquiera lo han invitado a los debates. Pero puede ser candidato o no puede ser candidato. ¿Y a quién le perjudica? Yo creería que le perjudica a Biden porque los Kennedy siempre han sido del ala demócrata conservadora. Acuérdense que en su momento le decían que era el Camelot de Estados Unidos, la presidencia de John Kennedy y Jackie O. Dicho esto, lo perjudicaría a los demócratas, pero creo que su impacto no creo que sea tan grande como para que pierda una elección por la presencia de Kennedy. Gracias, don Andrés Mendoza y Paladines. Continúe con el diálogo, por favor. Gracias, mi querido Julio. Estefaní, a propósito, estos candidatos de tercera vía o independientes, como en el pasado hubo Ross Perot, Ralph Nader o el mismo Bloomberg, tienen poco, digamos, chances de quedar presidentes por el bipartidismo que hay en los Estados Unidos. Pero la pregunta es, fuera de la cantidad de dinero que gastan, normalmente de su propio peculio, pero también hay donantes, ¿qué ganan ellos llevando delegados? No sé si tienen algún otro beneficio, porque entiendo que congresistas, tanto en los estados como a nivel federal, no es muy, o sea, tampoco llevan o logran elegir, ¿no? No, yo creo que la estructura democrática de Estados Unidos está tan formada que cada distrito tiene y cada espacio tiene su colegio electoral en el cual tienes los representantes y los representantes, aunque suene redundante, representan a sus votantes en las convenciones. A pesar de que puedas llevar, como aquí pudiésemos llamar a las bases, a apoyar, al final del día los que están registrados y los que representan son los que el voto cuenta. Así es que no importa cuántos lleves, al final del día es el que está registrado. Que después se vuelven importantes, los llevan y los invitan a dar charlas, es parte del currículum. ¿Qué más los mueve? Aparte, a estos terceros, digo, a estos que nunca han tenido éxito. O sea, siempre puede haber una primera vez, ¿no? Pero nunca ha ocurrido. Creo que hay un voto cautivo para una tercera vía en las cuales te ayuda, por supuesto, a tener una legitimidad y un voto y una voz en cuanto a las políticas nacionales. Creo que una tercera vía es como los candidatos en Ecuador, que tal vez no tienen chance, pero igual quieren presentarse y así hacer una plataforma no solo electoral, sino tener un micrófono para presentar sus propuestas. Lo mismo es la tercera vía. La tercera vía tiene un nicho específico de gente que no encuentra un espacio ni en demócratas ni en republicanos, pero recordemos que la mayoría de los votantes en Estados Unidos es republicano y o demócrata. Entonces, la tercera vía tiene un votante cautivo que está buscando
hablar de otros temas que no los están hablando, no necesariamente están hablando los dos partidos tradicionales. Claro, y que el voto es facultativo, es optativo, no es obligatorio, como bien es tu análisis, ¿no? Las 8 de la mañana con 55 minutos, 8 con 55. Vamos a ir con el lado demócrata. Después de lo que decía Estefanía Macías, el debate en el que quedó mal parado Joe Biden y todo lo que ha venido después, el propio atentado del día sábado que fortalece las posiciones de Donald Trump y el evidente deterioro cognitivo que tiene el presidente de los Estados Unidos y candidato demócrata hasta el momento. ¿Qué es o cuál es la estrategia que deben de tener los demócratas, que no solo se juegan la presidencia, sino que se juegan también sus bancadas, mayorías o minorías en el Congreso, en el Senado, en las gobernaciones que van a ser también objeto de elección en el mes de noviembre y en los congresos estatales, Estefanía? Históricamente, cuando fue el atentado a Reagan, que era republicano, Reagan en las elecciones arrasó. Entonces, sí se está pensando que el atentado puede generar un efecto dominó hacia la candidatura de Trump. Dicho esto, los demócratas como estrategia están considerando, es prácticamente imposible hacerlo, pero querían adelantar la convención demócrata. ¿Qué es lo que sucede en las Que es para septiembre, ¿no? agosto o septiembre? Agosto, ok. No, septiembre 19. Alcides, tú googlealo, pero me parece que es el 19, no me acuerdo si es de septiembre o de agosto, ahorita se me cruzó. Pero dicho esto, ¿por qué lo quieren adelantar? Ya la chequeamos, la convención de los demócratas, ¿no? En Chicago, quieren quitarle lo que los americanos dicen momentum, porque como está a la alza después del atentado y sigue esta narrativa, y encima fue casi un día antes de las convenciones, toda la atención mediática y de la ciudadanía está puesta en esta convención. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las características de las convenciones? Son transmitidas en vivo por ciertos canales en los cuales las personas, es como un show día a día. Por ejemplo, un día fue seguridad y se habló con especialistas, congresistas y gente relevante del partido que hablaba de seguridad. Otro día fue migración. Es importante hablar de migración. En el 2020, el 2% de los americanos pensaba que la migración ilegal era un problema para ellos personal. Era un problema nacional, pero un problema personal. El día de hoy las encuestas, según Gallup, hablan de un 20 a 22% de los americanos que sienten que la migración ilegal es un problema que afecta directamente a ellos. Entonces, migración es un problema, seguridad es otro problema, en el cual cada día en la convención le das un tema y una narrativa. Y recordando que con el contexto de que hubo el atentado, toda la ciudadanía está pendiente y pegada a la televisión a ver qué van a decir, cómo van a decir, qué va a pasar. Entonces, la estrategia de los demócratas era un poco plantearse, ¿no será que no esperemos tanto para la convención nuestra? Hagámoslo ya para quitarle momentum. Porque si sigues en un silencio, ¿por qué en silencio? Porque el presidente y su campaña pueden hacer comunicados, pueden hacer activación en campaña, pero la convención es un mega plataforma que se multiplican por segundos los mensajes y lo que ellos quieren es quitarle momentum. Dudo mucho que puedan cambiar la fecha. ¿Por qué? Porque al ser... Del 19 al 22 de agosto. Ahí está, 19, yo sé que el 19 no me acuerdo. Bueno, dicho esto, es muy difícil cambiar toda la logística, hoteles, representantes, todas las fechas, pero sí necesitan de alguna manera generar eventos o narrativas que ocupen los mismos espacios que los está ocupando la narrativa de Trump. Pero es muy difícil competir en la semana de la convención. Eso en Estados Unidos siempre se ha hablado, que la semana de convención es tu momento en el cual todos tus votantes están fijos y están viendo lo que estás diciendo. Por eso ayer, si ustedes ven a la entrada, antes de ayer, a la entrada de Trump al Coliseo, era interesante cómo se une la parte visual con la parte comunicacional y de música. Él entra con esta canción de Nosotros Somos Americanos,
repleto de seguridad, con su venda en el oído, y la cámara estaba, el director de cámara, estaba tan bien hecha la producción que sentías, no estabas en el lugar, pero sentías el momento en el cual todos vibraban porque llegó Trump. Había la seguridad, enfocaban ligeramente y no de una manera en la cual quisieras hacer sentir que estás explotando el tema de su venda en la oreja. Cuando sube al escenario, saluda a la familia, alza el puño, pues súper bien producido. O sea, casi como si lo hubieran practicado. Las cámaras, todos estaban en un dinamismo para mandar un mensaje claro, que era fortaleza y apoyo para Trump en todo sentido. Y claramente un eminente riesgo, porque vimos una seguridad mucho más cercana y mucho más robusta. A las 8 de la mañana, perdón, 9 de la mañana, 9 de la mañana, ya con un minuto en punto de vista, nuestras últimas inquietudes para la ingeniera Estefanía Macías, prestigiosa estratega de campaña, analista, además de todos estos temas que tienen que ver con la parte política y como se dice, gerencia de campaña. Vamos, don Alcides y luego Julio. Sí, Estefanía, la verdad es que hay muchos analistas que creen que lo sucedido primero en el meeting, cuando ocurrió el atentado, y luego la convención, fue algo perfectamente ubicado en el tiempo, como que si se hubiese planificado con muchísima anticipación. Porque, ¿qué pasó en el meeting después del atentado? Apareció un Trump ensangrentado en su oreja y en su cara, pero levantando el puño e inmediatamente tomándose esa foto que es trascendental en un momento determinado de su campaña electoral. Y luego en la convención donde aparece él, y mucha gente cuando lo ve cree que Trump ha resucitado, que se ha salvado de la muerte, que ha vencido a la muerte. Y lo consideran como que no es un ser humano, que es un ser irreal, que de repente llega a esa convención después de haberse salvado. Entonces, interpretando eso, mucha gente dice que es el momento, fue el momento adecuado de ese atentado que le dio la oportunidad ahora de decir a muchísimos analistas que Trump va a ganar las elecciones. Y lo que se está mostrando en las encuestas lo están diciendo. ¿Usted cree que esos dos escenarios fueron un punto y aparte de la campaña electoral de Trump? Por supuesto, como decíamos, históricamente Reagan ganó todo cuando fue el atentado. El hecho del atentado le genera una plataforma mayor y creo que los números están ahí, los números son claros. Trump está en una tendencia al alta que lo más probable es que pueda, los números continúan, pueda ganar las elecciones. Hay miles de teorías conspirativas, yo no creo en las teorías conspirativas, creo que se salvó, hemos visto múltiples estudios hoy de cómo la trayectoria de la bala, si no fuera porque regresó a ver a la pantalla sobre unas láminas que estaba presentando, otra sería nuestra historia. Creo que, por supuesto, para un republicano y para todos, tener un candidato asesinado es un tsunami electoral total, especialmente en un país como Estados Unidos, donde la seguridad personal de los candidatos suele ser inquebrantable. Entonces, que hayan atentado a un candidato presidencial de Estados Unidos nos impacta y nos impresiona a todos, teniéndolo como ecuatorianos algo tan cercano como lo que sucedió con Fernando Villavicencio, en lo cual sí hubo un asesinato a un candidato. Dicho esto, Trump llega a la convención fortalecido, no solo por lo que sucede, sino por la actitud cuando sucede. Lejos de retirarlo inmediatamente, lejos de salir asustado del tema, como cualquier ser humano cuando hay un atentado, perderías un poco los estribos, estarías un poco asustado, corriendo. Él nunca corre. Él levanta el puño y dice, fight, pelea. Y parte de eso es lo que sale la foto, la famosa foto que dice pelea. Entonces creo que no solo la narrativa
no solo la coyuntura, sino su manera de rezar es lo que lo fortalece. Julio, continúe con más preguntas. Gracias. Stephanie, dime una cosa, ¿en qué medida le afecta a Donald Trump los juicios que tiene? ¿Se ha hecho alguna encuesta, se ha hecho algún análisis de aquello? Y dime una cosa, aparte de eso, ¿estos juicios van a afectar su candidatura? ¿Llega a ser presidente? ¿Todavía puede tener estos juicios? ¿Todavía puede tener sentencia? Son 8 juicios pendientes, los tiempos no dan para evitar que una sentencia pudiese complicarle la candidatura a la eventual presidencia. Él ha generado dentro de su plataforma electoral una narrativa donde genera dudas razonables sobre la objetividad de los procesos. Yo siempre hablo que la fortaleza de la democracia americana es que a pesar del vendaval de dudas generadas de uno u otro lado que esté a favor o en contra, la democracia es férrea y los procesos y las instituciones son suficientemente fuertes para aguantar los vendavales del lado que vengan. Una cosa adicional, Stephanie, Estados Unidos y Rusia han llegado nuevamente a una especie de confrontación. Donald Trump ha dicho que, por ejemplo, él no seguiría apoyando a Ucrania con dinero y con armas. ¿Esto qué significa en buen romance? ¿A los estadounidenses les gusta esa postura? De hecho, el candidato a vicepresidente Pence, una de sus declaraciones hace un tiempo, él habló de que estaba en desacuerdo con el financiamiento que Estados Unidos le estaba dando a Ucrania y hablaba siempre ha sido muy duro crítico del rol de la OTAN y del rol de la OTAN y de sus países aliados de Europa, en los cuales debiesen aportar más de lo que están aportando. Entonces, con esto en mente y con este contexto, creería yo que el apoyo de Estados Unidos en el eventual triunfo de Trump cesaría el apoyo a Ucrania y de una manera tácita esa es la manera de apoyar, no sé si es la palabra apoyar, pero un poco desacelerar la guerra entre Rusia y Ucrania, porque si Ucrania no tiene el financiamiento de Estados Unidos, se complica un poco. Una última inquietud de mi parte, Stephanie. ¿Qué pasaría si Biden en un segundo debate se recupera? ¿Crees que eso podría darse y que con eso pase a tener opciones de ganar la presidencia? Biden tiene que tener un debate perfecto, ni siquiera ganarlo, tenerlo perfecto para fortalecer sus bases electorales, porque muchos de sus votantes están dudando de su capacidad de liderar. Y dos, creería yo que lo de Trump y el atentado va a ser muy difícil que esa narrativa, a pesar de que tenga los americanos hicieron un performance perfecto en el debate, pueda contrarrestar el atentado. Gracias. Ingeniero Andrés Mendoza y Paladines, continúe, por favor. Para agradecerle a Se interrumpe la comunicación, ingeniero. No se le escucha bien, está intermitente su comunicación. Les agradezco por el Nos vemos otro día. Bueno, en todo caso, pues agradeciéndole a la ingeniera Stephanie Macías por haber estado con nosotros.